Bueno, buenas tardes a todos y todas. Decidí grabarles un video porque a veces, no sé, considero que capaz que nos puede acercar más o es más parecido a una clase como la que tendríamos que las clases en el Classroom, que capaz que son un poco frías. Eh, Les quería pedir perdón si a veces este mes tuve problemas para comunicarme con ustedes a través del Classroom. Operaron a mi mamá del corazón, por suerte salió bien, pero bueno, fue un mes muy complejo para mí porque me tuve que ocupar de un montón de cosas, no solo de ella, de hospitales, de estudios, de internaciones, de cuidados después. Eso, no, 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 me tuve que ocupar de eso que para mí era lo más importante, la salud de mi mamá, que atraviese eso de la mejor manera y como les digo, tuve que ir a pasar a la casa de ella varias veces, varios días así, a cuidar al perro cuando estuvo internada. Bueno, me faltan materiales, a veces también mi computadora tiene un virus y no es lo mejor para trabajar. Por eso decidí grabarles un video que voy a subir a YouTube porque es muy pesado, se los voy a mandar a través de YouTube porque así directamente no se los puedo mandar. Bueno, algunas cosas, algunas consideraciones. Una, que están trabajando poco, chicos. O sea, están trabajando 2, 3 personas por curso, lo cual es, nada, son un montón en la clase y yo, como les dije, en las pocas clases presenciales, esperen que dejé un mate. Perdón. Como les dije en las pocas clases presenciales que tuvimos, no desaprovechen esta oportunidad desde su casa, hacer lo que le pedimos los docentes, porque los profesores, porque como les digo, en otras circunstancias sería mucho más, tendrían menos tiempo, estarían yendo a la escuela y además de toda la cursada, que es bastante semanalmente, tendrían que hacer todos los trabajos que les pedimos. En este caso, bueno, no tienen que ir a la escuela, así que tiempo creo que les sobra para hacerlo. No dejen que se le vayan acumulando los trabajos y aparte porque nosotros esperamos la respuesta de ustedes ante cada cosa que le escribimos o le mandamos. Así que, y también como les dije al principio de la cursada, las pocas clases que tuvimos, tampoco les sale, si bien la escuela es pública, chicos, no les sale gratis a sus padres mandarlos, como les digo. Va a ser una alegría, una gran alegría para ellos que aprueben todas las materias porque si bien no pagan, como les digo, una cuota, no es como una escuela privada, pero bueno, les tienen que pagar los útiles, les tienen que pagar la SUBE. Capaz que no ahora, pero, o sea, van a volver las clases presenciales o siempre es un poco así. Necesitan una carpeta, materiales para trabajar, vestimenta, digamos, les cuesta dinero a sus padres. Entonces, no pierdan esta oportunidad de aprobar las materias, de hacer los trabajos semanalmente, que así es como funcionan las cosas. Así también ustedes se mantienen activos, se mantienen conectados a la escuela. Y es importante para toda la comunidad educativa, para nosotros, para los directivos, para ustedes, que hagan los trabajos, que estudien, que se fijen en el Classroom. En la clase de hoy les quiero comentar un poco los temas que vamos a ver en el año, que ya vimos algunos, y que vamos a ver en el año. Una clase general les quiero hacer, que capaz que las primeras clases no llegamos a ver algunos temas referentes a la materia, pero no tan generales como los que les voy a dar ahora. Nuestra materia se llama Prácticas del Lenguaje, lo que significa que vamos a ver muchos temas referidos al lenguaje. Digamos que los dos grandes temas de mi materia son la lengua por un lado y la literatura por otro, ¿no? Cuando veamos temas referidos a la lengua, vemos temas referidos a cómo funciona el español, que es la lengua, el español rioplatense, que es la lengua que usamos en Argentina y en el Río de la Plata.
el español es un sistema, ¿no? Las lenguas son un sistema conformados por muchos componentes. Bueno, o sea, cuando veamos temas referidos a la lengua, vamos a ver muchos de esos componentes, como las clases de palabra, por ejemplo. O sea, cada palabra como mate, azúcar, pava, libros, son algo en nuestro sistema de la lengua. Bueno, son sustantivos eso. O sea, se agrupan en lo que son los sustantivos. Las palabras que caracterizan a esas cosas, como por ejemplo mate caliente o libro lindo, son adjetivos. Y así, etcétera. Después cada vez las vamos a ver un poco más en detalle. Como por ejemplo los verbos correr, saltar, comer, partir, que son verbos justamente. Todas esas palabras se agrupan en lo que se llaman verbos. Bueno, eso nos hace entender una lengua, ¿no? Si ustedes el día de mañana quieren estudiar el inglés, bueno, se arranca un poco por ahí, ¿no? Cuáles son los sustantivos, los adjetivos, las personas, los pronombres. Cada vez que veamos un tema referido a la lengua, se refiere a, bueno, cómo funcionan los sistemas y también cómo están conformados a veces, cómo se concatenan las palabras para formar oraciones, cómo las oraciones forman párrafos, cómo los párrafos forman textos, por qué a veces un texto está bien escrito y otro no, qué hace que un texto esté bien escrito, que eso se llama, por ejemplo, la coherencia, la cohesión, ¿no? Vieron que a veces cuando leemos algo y un texto está bien escrito, bueno, es porque es un texto coherente, cohesivo, que son temas también que vamos a ver en mi materia. Pero a grandes rasgos, la lengua que usamos, como les digo, es un sistema de muchos componentes y de eso, cuando veamos temas referidos a la lengua, vamos a ver, bueno, esos componentes y cómo se relacionan entre ellos. Después el otro gran tema, que es el reflejo también un poco estético de nuestra lengua, es la literatura, ¿no? La literatura es el fin estético de la lengua, de algún modo, ¿no? Ciertas personas llamadas escritores, dramaturgos, periodistas, escriben bien, poetas, ensayistas, escriben bien o se interesan por la lengua, buscan un fin estético, un fin lúdico, un fin artístico, y con eso producen lo que llamamos literatura. Que la literatura existe desde que el hombre es hombre, de algún modo. Las historias siempre nos gustan a todos, por eso hoy en día están tan en boga las series, ¿no? Porque las series también se escriben, o sea, forman parte, originariamente es un guión el que, el primer paso para llevar una serie a cabo, ¿no? Un guionista escribe una historia, un guión, y después eso, bueno, se junta con otras partes y termina formando una serie, una película. Pero bueno, todos nos gustan las historias, los cuentos, los relatos, entonces por eso la literatura existe desde que el hombre está en el mundo. Pero el mundo occidental tiene una tradición grecorromana. Cuando hablamos de una tradición grecorromana es que nos basamos mucho en lo que pasó en ese momento en Grecia y en Roma, ¿no? Primero en Grecia y después en Roma, porque Roma también hereda mucho de los griegos, ¿no? Muchos de los mitos que vemos vienen de ahí, de esa época, de Grecia. Y mucha de la literatura primera del mundo occidental también viene de Grecia, que son la Ilíada, la Odisea, los trágicos griegos, libros fundacionales de la literatura del mundo, les diría. Porque como ustedes saben, las literaturas después siguieron un desarrollo más de cada país, o sea, después de Grecia, Roma, después, bueno, cada literatura, cuando cae el Imperio Romano, empieza a formar su propia literatura, pero después nosotros, bueno, sufrimos la conquista española y heredamos el idioma que hablamos, ¿no? Que es el español, pero por eso siguió esa transmisión desde esos tiempos. ¿Por qué desde esos tiempos? Porque, bueno, por ejemplo, los griegos fueron la primera civilización que se preguntó por un montón de cosas, de la naturaleza, la filosofía viene de ahí, la matemática, la física, y obviamente la literatura con Homero, que escribió la Ilíada, la Odisea. La Ilíada cuenta la guerra de Troya, que capaz que conocen la guerra de Troya por la película de Brad Pitt, Troya, la guerra de griegos y troyanos.
Y La Odisea, otro cuento bellísimo que les recomiendo, otro libro, perdón, no un cuento, es una novela. En realidad es una poesía. Homero escribía poesía, pero bueno, nos llegó en forma de novela. La Odisea trata de la vuelta, porque después los héroes que pelearon en Troya volvieron a su patria. Y bueno, la Odisea cuenta la vuelta de Ulises, de Odiseo, a su patria, donde lo esperaba Penélope, etc. Y eso, junto con los trágicos griegos, los que escribieron tragedias, como Esquilo, Sófocles, Eurípides, que capaz que lo conocerán por Edipo Rey, por ejemplo, a Sófocles, son obras de teatro también fundacionales. Es el día de hoy que se siguen representando en el mundo por el maravilloso universo que formaron, ¿no? Hoy en día, como les digo, en cualquier país se debe estar pasando una obra de teatro. No sé si ahora, particularmente en este momento, pero sí se siguen dando año a año las obras de los trágicos griegos. Y la literatura está formada por tres grandes géneros que son la narrativa, la poesía y el teatro. Ojalá que a lo largo del año veamos cada uno de estos géneros en detalle, pero bueno, hoy le quería hacer una clase así a grandes rasgos de cada uno de esto, un poco de la lengua y la literatura, de qué la va. De hecho, Argentina tiene una tradición increíble literaria. O sea, en el siglo XX tuvimos escritores enormes, como por ejemplo Borges, que está a la altura fue uno de los mejores escritores del siglo XX, pero también está Roberto Arlt, Cortázar, Marechal, Mujica Lainez. Bueno, tenemos una tradición literaria, Sarmiento, Martín Fierro, ¿no? Tenemos una tradición literaria muy importante en nuestro país, por eso Argentina tiene una de las mejores literaturas del mundo. A mí siempre me gusta mucho leer y dar, por eso les di hace poco el cuento de La fiesta ajena, o el cuento que les pasé también de Horacio Quiroga. Me gusta mucho dar literatura argentina. Bueno, les decía eso, la literatura está conformada con la narrativa, que la narrativa, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, un cuento, está escrito, ¿no?, por oraciones, ahí se ve mejor. Este es el diagrama más o menos que tiene en una página la narrativa, ¿ven? Ahí. Oraciones, párrafos, y así se construye. Un cuento, por ejemplo, como es esto que les voy a leer ahora, y la poesía, ¿ven?, es un poquito diferente, ya, porque no está formado por párrafos, sino por estrofas. Y también ahora les voy a leer algo al respecto. Dentro de la narrativa se inscriben otros subgéneros, ¿no? O sea, tenemos el cuento, la novela, el ensayo, la crónica periodística. Bueno, muchos géneros se engloban dentro de lo que es, como género grande así, narrativa. Nosotros más que nada vamos a ver cuentos, ojalá que a lo largo del año podamos ver una novela, pero bueno, las novelas son un poco más largas y llevan un poco más de tiempo, y aparte que son más, como les digo, extensas. Hay que buscar una novelita corta para poderla trabajar en clase, porque si no, son muy largas y llevan mucho tiempo trabajar. Les voy a leer un cuento para que vean así de qué va la narrativa. En este caso se llama La camisa del hombre feliz, y dice así. La historia que voy a contarles sucedió hace muchísimos años en el corazón de Siam. Siam es la tierra donde viven los Tai, una tierra de arrozales atravesadas por las aguas barrosas del Menam. Hace muchísimos años el rey de los Tai se llamaba Ananda. Ananda tenía una hija, la princesa Nan. Y Nan estaba enferma, languidecía. Ananda, que era un rey poderoso y amaba a su hija, consultó a los sabios del reino, y los sabios más sabios del reino dijeron que la princesa languidecía de aburrimiento. ¿Qué la puede curar?, preguntó el rey con la voz en un temblor. Para sanar, contestaron los sabios, deberá ponerse la camisa de un hombre feliz. ¡Qué remedio tan sencillo!, suspiró aliviado el rey, y ordenó a su asistente que fuera a buscar el primer hombre feliz que encontrara para pedirle la camisa. El asistente salió a buscar. Recorrió uno a uno los enormes salones del palacio, habitaciones tapizadas de esteras, adornadas con paños
de seda colorida, aromosas de sándalo, y regresó sorprendido a donde estaba el rey. «Señor mío», le dijo, «he recorrido todos los salones del palacio y no he encontrado hombre alguno que fuera feliz». El rey, más sorprendido aún, mandó a llamar a todos sus servidores y les ordenó que recorrieran el reino de parte a parte, de norte a sur, de este a oeste, hasta encontrar un hombre que fuera feliz y pedirle la camisa. Los servidores recorrieron el reino de parte a parte, buscaron entre los tai más honorables, pero entre los tai más honorables no había hombres felices. Buscaron entre los escribas, cultos y sensibles, pero no había entre los escribas hombres felices. Entonces buscaron entre los trabajadores de la seda, entre los trenzadores de bambú, entre los sembradores de adormideras, entre los fabricantes de barcazas, entre los pescadores de ostras, entre los campesinos sencillos, pero entre todos ellos no había un solo hombre que fuera feliz, hasta que llegaron al último pantano del reino y le preguntaron al más pobre de los arroceros: «En nombre del rey nuestro señor, dinos si en verdad eres feliz». El más pobre de los arroceros contestó que sí, y los servidores de Ananda le pidieron la camisa, pero él no tenía camisa. Es un cuento de María Teresa Andretto que está en el libro El anillo encantado, un cuento bellísimo, ¿no? Cómo a veces la felicidad la podemos encontrar en las cosas más humildes, en las cosas más pequeñas, ¿no? Creo que eso es lo que está tratando de contarnos un poquito la autora. Pero bueno, vean, este cuento corto es un ejemplo de lo que yo le llamo, lo que estábamos hablando recién, literatura, obviamente, hermosa, y narrativa, ¿no? Este es un cuento, un relato corto que se inscribe dentro de lo que es la narrativa. También acá tengo dos poemas para leerles, para que vean ahora un poquito de lo diferente que es la poesía a la narrativa, y cómo los poetas buscan otro sentido a las palabras, le buscan nuevos significados, buscan decir las cosas de una manera como nadie las dijo, de una manera bella, de una manera que tenga música, porque la poesía está muy emparentada con la música. De hecho, muchas canciones de nuestro cancionero, del folclore, del rock, son también poesías. Y de hecho, hasta a veces es una tarea más difícil porque, bueno, hay que conjugar una letra con música, ¿no? El poeta solo a veces, si bien se preocupa por la música de su poema, pero puede escribir un poema sin tanta música, ¿no? Pero bueno, cuando los que escriben canciones realmente es un trabajo muy difícil porque ahí hay que conjugar dos cosas, la poesía y la música, ¿no? Nosotros vamos a ver después más en detalle las características que tiene la poesía, los recursos que tiene la poesía, pero hoy les quiero leer algo, les quiero compartir así dos poemas para que más o menos nos vayamos metiendo en tema y para que tengan un ejemplo así de qué hablan los poetas. Como está lloviendo, no sé si se llega a escuchar, pero bueno, hoy es un día bastante feo, que llueve, y bueno, la lluvia no nos inspira muchas cosas a los simples mortales como nosotros, pero cuando la lluvia la mira un poeta, miren lo que le sale, como por ejemplo al gran poeta García Lorca, miren lo que le inspiraba la lluvia. Este poema se llama justamente así, La lluvia, lo escribió este gran poeta español, Federico García Lorca, fusilado en la Guerra Civil Española, una guerra que, bueno, dividió a España el siglo pasado en dos, y él murió básicamente porque hubo una época en el mundo que también era muy subversivo escribir poesía, ¿no? Porque también era una manera de luchar contra las injusticias del mundo, denunciar, pero bueno, en fin, miren cómo detalla o qué le generaba o le inspiraba a García Lorca la poesía, la lluvia. Dice: la lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse. El contacto
ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de un mañana imposible, con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo, nuestro cielo interior tiene un tiempo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y en las gotas, ojos de infinito que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh lluvia silenciosa, sin tormentos ni vientos, lluvia mansa y serena, de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica, que creas la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. Oh lluvia franciscana que llevas a tus gotas, almas de fuentes claras y humildes manantiales, cuando sobre los campos descienden lentamente las rosas de mi pecho con tus sentidos abres. El canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al paisaje, los comenta llorando mi corazón desierto con un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza designada, resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarte, oh lluvia silenciosa que los árboles aman, y creas sobre el piano dulzura emocionante, das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. Qué lindo, ¿no? Cuánto que le inspiraba la lluvia, esta lluvia que vemos caer al gran poeta Federico García Lorca, ¿no? Cuántas cositas tiene este poema, qué música que tiene. Yo a veces me confundí un poquito porque lo tengo en manuscrito, no lo tengo en Word, y bueno, a veces no se ve tan bien acá y me equivoqué un poquito. Y otra cosa también, otro poema también que les traje, también de otra cosa sencilla, porque los poetas a veces hablan de lo cotidiano, de la sencillez de las cosas. Otro gran poeta y amigo de Federico García Lorca era Pablo Neruda. Y miren lo que él escribió, miren acá lo que tengo acá, una cebolla, y miren lo que le escribía el gran Pablo Neruda, uno de los mejores poetas latinoamericanos y del mundo, como les digo, un poeta chileno, de lo mejor que escribieron, de los mejores poetas que escribieron poesía en el siglo XX, un poeta titánico que tiene una obra enorme, muchos poemas de amor, de desamor. Y le escribía, hacía muchas cosas, al mar, a las flores, a la naturaleza, a los barcos, a los caracoles, a cosas sencillas y cotidianas. Y miren cómo le escribía, en este caso, a la cebolla. Dice: Oda a la cebolla, estrella de los pobres, hada madrina, envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura, como semilla de astro, y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima, sin pena, nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo, cuanto existe, celebré, cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas cegadoras, eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada, y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Qué lindo, ¿no? Miren qué linda última frase. Y vive la fragancia de la tierra, ¿no? Cuando leemos una cebolla o cuando la estamos cocinando en tu naturaleza cristalina. Esto nos demuestra a veces que se puede hacer poesía con cualquier cosa, realmente, ¿no? Hasta con las cosas más
cotidianas, como una cebolla, un cuchillo, una comida, la lluvia, ¿no? O sea, como a veces conjugando de una manera especial, como hacen los poetas, y linda y musical las palabras, se llega a formar poesía, como también los cantautores, los cantantes, llegan a hacer poesía usando así y combinando bien nuestro idioma y nuestras hermosas palabras. Bueno, les quería compartir esto en este día de lluvia. Espero que anden bien, cuídense ahora que estamos en confinamiento total. Ahora les voy a poner un trabajo en clase. La tarea para esta semana es que así como yo les compartí algo a ustedes, algo que a mí me provoca emoción, me da ganas de compartirlo con otras personas que nos hacen pensar, que nos hacen ver a veces la realidad de otra manera, como recién Neruda, cómo nos hizo ver a la cebolla de otra manera, cómo García Lorca nos hizo ver la lluvia de otra manera, o este cuento que les quise compartir. La tarea va a ser que ustedes me compartan algo a mí, algo que a ustedes les guste, que les cause emoción, que puede ser narrativa, puede ser un cuento, puede ser un párrafo breve, puede ser una poesía, puede ser una canción de rock, del ritmo que ustedes, de hip hop, de rap, de cumbia, del ritmo que ustedes quieran, que ustedes me lo compartan a mí. Y también que me den una explicación de por qué les gusta lo que me compartieron. Esa va a ser un poco el trabajo de hoy. Puede ser porque les causó emoción, puede ser porque les hizo pensar, porque me resulta interesante, porque me gusta cómo suenan las palabras, si es una canción, por el mensaje que tiene. La tarea para esta semana va a ser esa, que ustedes me compartan a mí una tarea fácil, un texto, y que me pongan una explicación de por qué lo eligieron, que me pongan el texto para compartirlo, así yo lo puedo leer, y como les digo, una explicación de por qué eligieron el texto que eligieron. Que ya les digo, puede ser poesía, narrativa, una canción, una crónica, algo que les guste a ustedes. Bueno, hasta la semana que viene voy a estar tratando de grabarles así videos para poder acercarnos más y que se parezca más a una clase como la que tendríamos en la escuela. Voy a hacer videos así, a veces me gustaría extenderme más, pero por cuestiones de almacenamiento no lo puedo hacer por el celular, y aparte que después son videos muy pesados que los tengo que pasar a YouTube para después pasárselos a ustedes. Así que entren al link que les voy a pasar, así pueden ver este video y así estamos comunicados. Que tengan buena semana, buenas tardes para todos.